Entonces, el siguiente ejercicio dice determine el área máxima de un rectángulo que pueda circunscribirse con respecto a un rectángulo dado. Entonces, supongamos, hagamos un dibujito. Ahí tenemos algún rectángulo dado. Y en este rectángulo, a ver, no sé si puedo. No, no puedo. A ver, creo que sí. En este rectángulo circunscribe otro, sí, o sea, hay uno ya que tiene medidas dadas. A ver, voy a ver si se puede, ya que tengo la duda. Ya no es un rectángulo, es como extraño la figura que nos queda, es demasiado parecido a un rombo ya, pero a ver cómo lo hago. Lo voy a eliminar nomás. Ya voy a tirar unas líneas así a pulso. Supongamos que es como una cosa así. Ahí. Ya, supongamos que ahí está el rectángulo, ¿sí? Entonces nos da la longitud a ver, de el rectángulo que está en el interior, ¿sí? Porque nos dicen el área máxima de un rectángulo que pueda circunscribirse, es decir, que pueda estar por fuera, rodeando un rectángulo dado. Y este rectángulo dado, vamos a anotar aquí las dimensiones, tiene un ancho W y un largo L, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un análisis primero que nada de ángulos para poder dar como una idea respecto a los ángulos. Supónganse ustedes, bueno, no supónganse, dado que es un rectángulo, tienen que dar 90 grados en estas secciones de los rectángulos, ¿sí? Entonces tienen que tener aquí los 90. Entonces, ¿qué podemos concluir? Supongamos que a este ángulo le llamo alfa y a este ángulo que está acá le llamamos beta. Por lo tanto, bueno, aquí no sé, no se va a ver muy bien, así que lo voy a hacer un poco de zoom. No, vamos a trabajar con el rectángulo acá arriba. Por lo tanto, imagínense que acá, voy a marcarlo con otro color, esto genera 180 grados, ¿cierto? Entonces, si esto forma 180 grados, con los 90 de acá, por lógica, y pueden armarse ahí una ecuación, muy lógicamente este va a ser beta. Y como ese es beta, este que está acá es alfa. Y así sucesivamente, si este es alfa más 90, este ángulo que está acá también es beta. Entonces, si ese es beta, este es alfa. Entonces, como que son rectángulos, o sea, perdón, triángulos rectángulos semejantes. Ya, este que está acá es beta y este que estaría acá sería alfa nuevamente. Ya, entonces, ¿por qué hacemos todo esto? Porque nos interesa enfocarnos solamente en un ángulo. ¿Para qué? Para poder dejar el área del rectángulo más grande en función solamente del ángulo. Por ejemplo, si a este valor que está acá, a ver, este le llamamos, supónganse ustedes, a ver, ¿dónde está? Ahí está. Le llamamos Z a todo este lado. Ya, todo este lado que está acá se llama Z y este se llama X, ¿sí?
Entonces uno diría, bueno, lógicamente el área va a ser z multiplicado por x, el área del rectángulo grandecito. Entonces tenemos que encontrar z en función del ángulo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a enfocarnos en un rectangulito. Supónganse ustedes en este que está acá, de este cateto, y este cateto que está acá, ya el rectángulo que está bajito. Si la hipotenusa es L, y habíamos dicho que esto que estaba acá era X. Ah, no, pero no. No es todo X, porque tiene que ser hasta este pedacito, hasta ese punto. Entonces, la distancia entre estos dos puntos le vamos a llamar, supónganse ustedes, R. ¿Ya? Y a este pedacito chico que queda acá, de estos dos puntos, le vamos a llamar simplemente L. No, L ya no, porque está. H, ¿sí? Entonces supónganse ustedes que X va a ser igual a R más H, como para poder dar la idea, ¿ya? Hay una función trigonométrica que me relaciona el cateto adyacente de un ángulo con la hipotenusa, y justamente esa función es el coseno. Entonces si nosotros, por ejemplo, nos enfocamos en el ángulo beta, el cateto adyacente sería R. Y uno diría, cateto adyacente, o podríamos decir coseno de beta, es igual al cateto adyacente R partido de la hipotenusa L. Por lo tanto, despejando R, ya podemos decir que X va a estar formado por L mayúscula por coseno del ángulo beta. Listo. Ahora H. En relación a beta, ¿sí? Beta va a ser este rectangulito que, o sea, este ángulo que está acá en esta posición del triángulo rectángulo chiquitito. Entonces H es el cateto opuesto, ¿sí? Y la función trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa es el seno. ¿Y la hipotenusa cuál es? Es W, porque habíamos dicho que el ancho era W, entonces vendría siendo W. Por lo tanto, haciendo la misma idea, uno podría decir el seno del ángulo beta va a ser el cateto opuesto que habíamos llamado H dividido en W. Despejando H, entonces podemos encontrar que X va a estar conformado por L por coseno de beta y más H. Y H dijimos que es W por seno de beta. Espérame un segundito. Ahí sí, estaba aceptando una persona. Ya. Ya, entonces, como le iba explicando, todo este lado que está acá abajo, todo este lado que está acá, le pusimos X, pero ya sabemos que X en función de beta va a tener esta forma. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué nos faltaría encontrar ahora? Nos faltaría encontrar el otro lado del rectángulo en función de beta. Lo vamos a marcar para tener una idea de cuál es. Y vamos a decir, ya, este que está acá. ¿Sí? Entonces ese lado se llama z. Ya le habíamos dado variable z. Entonces uno podría decir, a ver, ¿y cómo obtengo esa variable z? Fácil, tendría que tomar desde este punto que está acá hasta este punto que está acá una línea y ese último punto con este punto me forman la línea z completamente. Y como nos estamos enfocando en el ángulo beta, es decir, este ángulo que está acá, entonces el triángulo rectángulo va a tener que tener una relación con beta, con el cateto opuesto, que este que está acá, y con la hipotenusa L. Y justamente la función trigonométrica es el seno, tal cual como lo habíamos hecho con el otro triangulito rectángulo. Entonces vamos a anotar por acá que el seno de beta va a ser igual al cateto opuesto, que a este cateto opuesto le podemos poner, supónganse ustedes, K. Entonces va a ser K partido en L. Esto implica entonces que K va a ser igual a L por el seno de beta. Luego tendría que tomar
mi otro triángulo que está en la parte superior y enfocarme en su ángulo beta, es decir, este ángulo que está por acá, ¿sí? Ese ángulo beta, yo para poder encontrar la línea que busco, que la línea que busco es, para marcarla de nuevo, esta que está aquí, ¿sí? Esa es la línea que busco. Entonces, para poder encontrar esa necesito algo que me relacione el cateto adyacente y la hipotenusa. Y esa función es coseno. Entonces, supongamos que a esta línea que buscamos ahora le ponemos variable n. Por lo tanto, para ese triángulo rectángulo, el seno de beta, o sea, estamos hablando de coseno ahora. El coseno de beta va a ser igual al cateto adyacente, es decir, n dividido en la hipotenusa w. Entonces, despejando el valor que buscamos, que es n, va a quedar que n va a ser igual a w por coseno de beta. Y la suma de estos dos valores, de k y n, me va a formar la línea z, que es lo que buscábamos. Entonces z, que dijimos que es igual a k más n, en conclusión, va a ser L por seno de beta más W por coseno de beta. ¿Sí? Y ahí tendríamos el valor para X y el valor para K. Perdón, para Z. Ahora, habíamos dicho al principio que obviamente para cualquier rectángulo, para poder calcular el área es lado por lado, o sea, largo por ancho. En este ejercicio, Z por X. Entonces podríamos decir que el área en función del ángulo beta, ¿sí? Porque está en función del ángulo ahora, dado que L y W son constantes, un rectángulo más chico ya dado, que tiene unas dimensiones dadas, entonces va a ser Z por W, o sea, por X, lo cual va a ser L por seno de beta más W por coseno de beta. Todo esto es factor de X, que es L por coseno de beta más W por seno de beta. Distribuyendo el área, entonces en función del ángulo, o sea, del ángulo beta, va a quedar como L cuadrado por seno de beta por coseno de beta más L por W por seno de beta por... Le vamos a poner seno al cuadrado de beta, ¿sí? Al tiro nomás. Luego va a quedar más W por L por coseno cuadrado de beta más W cuadrado por seno de beta por coseno de beta. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, primero que nada, este término que está acá tiene factores en comunes con ¿cuál? Con este que está acá. Entonces juntamos esos factores comunes y factorizamos. Y por otro lado, este término que está acá tiene factores comunes que es L y W y factorizamos. Ya, si factorizamos los de color amarillo, por ejemplo, va a quedar L cuadrado más W cuadrado por... Y acá voy a hacer algo, ¿sí? Voy a colocar lo siguiente. Voy a colocar 2 dividido en 2, lo cual es 1, por lo tanto no he hecho ningún cambio desde el término desde el punto de vista multiplicativo. Entonces, por seno de beta por coseno de beta. Ahora vamos con los verdes. ¿Qué factores en común hay en los verdes? El L y el W. Y esto va a quedar como factor de seno cuadrado de beta más coseno cuadrado de beta. Y como ustedes deberían saber, según las propiedades trigonométricas,
coseno cuadrado de beta más seno cuadrado de beta tiene que ser 1, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que está al final, todo este paréntesis que está acá, va a ser 1. Luego, ¿por qué decidí separar acá? A ver, les marco el tiro para que vean dónde. ¿Por qué decidí hacer esto? Poner el 2 sobre 2. Porque yo quiero quedarme con estos términos que están aquí. Porque el 2 por seno de beta, por coseno de beta, es una propiedad de suma de ángulos de la trigonometría. ¿Sí? Recordar lo siguiente. Y no olvidar que seno de, supónganse ustedes, 2 beta, ¿ya? 2 beta, es lo mismo que colocar seno de beta más beta. Claramente, ¿ya? Entonces, según la regla o la propiedad de suma de ángulos, yo puedo decir el seno del primero por el coseno del segundo. Pero ambos son beta, entonces, primero beta, el segundo beta. Si hay un más, colocamos un más que el seno del segundo, segundo es beta, por el coseno del primero, que también es beta. Entonces, si ustedes se fijan, esto va a quedar 2 por seno de beta por coseno de beta, ¿ya? Propiedad de suma de ángulos. Entonces, si yo puedo ir de un lado hacia el otro, entonces puedo ir del otro lado hacia el otro lado. Y la idea es transformar ese 2 por seno de beta por coseno de beta en el seno de 2 beta, ¿ya? Y nos va a quedar entonces que el área en función de beta va a ser igual a L cuadrado más W cuadrado medios por el seno de 2 beta más L por W. ¿Ya? Ahí tenemos entonces el área de el rectángulo que buscamos en función del ángulo beta. ¿Cómo nosotros podemos hacer que algo o buscar el máximo de algo? Por ejemplo, si queremos buscar el máximo de una función cualquiera, nosotros ¿qué hacíamos? Tomábamos la primera derivada y esta primera derivada la hacíamos igual a cero. Demos un segundito para cerrar aquí, cerrar el WhatsApp web, que suena mucho. Ya, ahí sí. Entonces, nuestra misión ahora es derivar la función área en función de beta y igualarla a cero, ¿ya? Entonces, nosotros ¿qué vamos a aplicar? Una derivada con respecto al ángulo beta, ¿ya? No de manera implícita, como lo ha anotado, simplemente el beta es para que entienda que estamos derivando con respecto a esa variable. Entonces va a quedar a' de beta igual a, ¿qué es constante acá? Esto es constante y esto que está acá también es constante. Como lo segundo es una constante solita, toda esta constante al derivarla se hace cero, ¿ya? Y la primera no, porque la primera es una constante que queda fuera de la derivada. Y nosotros tendríamos que entonces derivar seno de 2 beta. Aplicando regla a la cadena, va a quedar la derivada del seno es coseno, entonces va a quedar coseno de 2 beta por la derivada del interior del coseno, coseno de 2 beta, con respecto a beta. Acá también siempre fue con respecto a beta. Finalmente va a quedar como ya la derivada de 2 beta es 2. Y simplificando se va este 2 con este 2, ¿ya? Luego, luego, entonces va a quedar, como tenemos que igualar a cero, es decir, la primera derivada igualada a cero. ¿Por qué? Porque buscábamos maximizar algo o minimizarlo.
¿sí? Cualquiera de esas dos. Entonces 0 va a ser igual a L cuadrado más W cuadrado, factor de coseno de 2 beta. La matemática dice, para que algo sea 0, o el primer factor tiene que ser 0, o el segundo factor tiene que ser 0. Entonces, para que el primer factor sea 0, para que esto de aquí sea 0, la única opción para que sea 0 es que L sea igual a 0 y W sea igual a 0. Pero que L sea igual a 0 y W sean igual a 0 no tiene ningún sentido, porque claramente si son 0 no hay rectángulo, ¿ya? Entonces no tiene ningún sentido. Por lo tanto, esto no puede ocurrir, ¿ya? De hecho, es distinto que 0 en verdad, ¿ya? L y W, porque si no, no es un ejercicio que tenga sentido, ¿ya? Entonces, el 0, por lógica, tiene que estar en este factor que está acá. ¿Y qué significa eso? Que nosotros buscamos que el coseno de 2 beta sea igual a 0. Y yo les pregunto a ustedes, para que me respondan por chat o por ahí escribiéndome o hablando, ¿cuándo el coseno se hace 0? ¿Qué tiene que haber en el argumento del coseno para que sea 0? Ya, Nicolás me dice que tiene que haber un 1 dentro en el argumento del coseno para que sea 0. ¿Alguien opina lo mismo? ¿Alguien dice algo distinto? A ver, ya, Nicolás dice en ese caso un medio o estoy mal. Sí, la verdad es que sí. A ver, Cristóbal dice, pero como hay un 2 sería pi cuartos. Ah, Cristóbal dijo pi medios también. Ya. Ya, entonces lo que me están diciendo, ya, eso es correcto, ya, es muy correcto. Podrían ser muchos ángulos, ya, pero ahí vamos a ver por qué no pueden ser tantos ángulos. Para que el coseno, por ejemplo, de x sea igual a 0, implica que el argumento x puede ser más menos. Más menos que, vamos a colocar más menos k por pi medios, donde k es un número impar, tal que k es impar. Y entero, impar y un número entero, ¿ya? En ese sentido, ahí cae el valor que me dijo Cristóbal. Por lo tanto, K puede ser 1, 3, 5, 7. Y estaría ahí el pi medio, ¿sí? 1 por pi medios. Ya, pero existe solamente un valor para este ejercicio. ¿Y por qué? Vamos a ver por qué. Y es necesario como analizarlo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto tiene que sumar alfa más beta? Según todo nuestro ejercicio. Por lógica, ¿cuánto tiene que sumar? 90, ya, perfecto. Lógicamente tiene que sumar 90. Y dentro de los radianes, 90 grados es pi medios. Por lo tanto, uno puede deducir que el beta puede encontrarse entre el 0 y entre el pi medios a lo más. ¿Sí? Por lo tanto, no puede haber ningún otro ángulo que permita el valor de beta. En ese sentido, uno puede reducir muy lógicamente que este ángulo X, de este que está acá, ¿sí? Puede ser entonces, eh, vamos a colocarle el más, dado que es positivo ya, ¿sí? Ya estamos hablando de figuras geométricas. La única opción es más pi medios, ¿ya? Pero para nuestro ejercicio, el argumento, es decir, el que está dentro del logaritmo, es decir, x, va a ser 2 beta. Entonces, hay que hacer un pequeño ajuste. Uno tiene que decir, bueno, x va a ser 2 beta, lo que implica que 2 beta
va a ser igual a pi medios, y lo que implica que finalmente beta va a ser pi cuartos, que era lo que decía ahí su compañero. Lógico, beta tiene que ser pi cuartos para que sea máximo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se traduce este resultado? Porque el ejercicio nos preguntan cuál va a ser el área máxima. No nos preguntan por el ángulo, nos preguntan el área máxima, ¿sí? Entonces, lo que uno tiene que entender en este punto es que el valor que ustedes encontraron para la variable que está de la función, que en este caso la variable de la función es beta, que beta sea igual a pi cuartos, significa que este valor, ¿sí? Al evaluarla en la función original, al evaluarla aquí, entonces esto me va a generar el valor del área máxima. Lo que significa que si yo tomo la función, función de beta, que era L cuadrado más W cuadrado por... aquí me faltan medios. Ya, ¿por qué? Por el seno de 2 beta más W por L. ¿Sí? Ya, súper, ahí está. Entonces al evaluarla, uno diría lo que vamos a obtener. Era pi cuartos. Va a ser el área máxima. Lo cual va a ser L cuadrado más W cuadrado medios por el seno de... Bueno, va a quedar 2 por pi cuartos. Y 2 por pi cuartos es pi medios. ¿Y cuánto será el seno de pi medios? Los leo, los escucho. Ya, 1, perfecto. Y 1 por eso me va a quedar simplemente la fracción esta, ¿sí? Y listo. Hemos encontrado el área máxima en función de L y W, dado que nos dijeron que teníamos que maximizar con la información que teníamos, ¿ya? Esto vendría siendo. No sé si queda alguna duda con este ejercicio. Ya, imaginaré que no. Entonces lo que voy a hacer, denme un segundito porque voy a parar la grabación.